Hola gente, les traigo hoy el fic de Kiryu, el héroe de la fusión. Por L Omega Infinity L capítulo 9. Ush parte 1, un salto y un pop. Los siguientes días transcurrieron en paz, lo que le permitió a Izuku tener una idea de lo que pasaba por la normalidad en la UA. Desafortunadamente, las clases demostraron estar a la par con su antigua escuela secundaria en términos de emoción. En eso, no había ninguno. Desde historia hasta matemáticas y literatura, el hecho de que los héroes les enseñaran apenas se tenía en cuenta en sus lecciones diarias. Esto, naturalmente, decepcionó a Izuku, quien, quizás ingenuamente, había estado esperando escuchar relatos de primera mano de Ectoplasm, Mig, Present Mig, etc. Aunque, en retrospectiva, fue una bendición ver a los héroes actuar normalmente. Maestros le mostró que, debajo de todos los poderes y el spandex, los prohéroes seguían siendo humanos, como él. La mayor emoción que tuvieron fue cuando Aizawa les dijo que eligieran un presidente de clase. Prácticamente todos votaron por Izuku para tomar el trabajo, para su total desconcierto y las risas de Katsuki. Se las arregló para escapar de ese destino después de que Irida lograra calmar a toda una cafetería de estudiantes en pánico después de que una falsa alarma de seguridad los condujo a una multitud, lo que le permitió amablemente darle el trabajo a Ida. Al día siguiente, Aizawa les dijo que se pusieran sus trajes de héroe y fueran a los autobuses, ya que tenían un día especial de clase de héroe por delante con All Might y otro maestro. Parecía ser un día de clase divertido y emocionante. Si las cosas fueran tan fáciles, oye, Midoriya, Izuku se animó al escuchar su nombre. Él, junto con el resto de la clase 1A, fue metido al azar en uno de los autobuses de transporte de la UA, para consternación de la ordenanza y ira. Se volvió hacia quien había hablado. Sí, Asui. Llámame Tsu, respondió instantáneamente la chica rana. Le dio a Izuku una mirada larga, su rostro en blanco como de costumbre. Tu Kirk es bastante raro, ¿no es así? Izuku se puso rígido, su rostro cayendo en un instante. Oh. Murmuró débilmente, agachando la cabeza. Desde su otro lado, Ochako frunció el ceño a Tsuyu, luciendo más desilusionado que enojado. Katsuki, que había estado sentado lejos hablando con Kirishima, bueno, Kirishima hablaba con Katsuki en su mayoría gruñendo de vez en cuando, al instante miró hacia arriba, frunciendo el ceño ferozmente a Tsuyu. ¿Quieres decir eso otra vez, cara de rana? Tsu lo miró pasivamente. No dije que fuera malo. Solo extraño. Se volvió hacia Izuku, inclinando ligeramente la cabeza. Y tienes que admitir que lo es. Dos personas fusionándose así es tan diferente de cualquier otra cosa que haya visto. Izuku se frotó la nuca tímidamente, el tono neutral de Tsu lo convenció de que no había malicia detrás de sus palabras, solo curiosidad honesta. Le dio una tímida sonrisa mientras trataba de relajarse. Sí, lo sé. He investigado algunos héroes que pueden absorber objetos como yo, pero ninguno con personas. Lo más cercano que encontré fue un par de héroes gemelos que podían combinarse, pero aún así ambos mantuvieron sus propias personalidades. Las fusiones que hago, tienen una especie de mente propia. En el lado opuesto del autobús, Hiro se levantó sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Son gente completamente nueva? Izuku asintió, sonriendo tímidamente. Más o menos. En su mayoría, parece que toman mi personalidad y la de quien sea que me esté fusionando, y crean una nueva personalidad que es como un punto medio entre los dos. Extraño, dijo Kaminari al lado de Hiro. Entonces, espera, si fusionase a una persona completamente nueva, entonces, ¿a dónde exactamente vas? Izuku parpadeó. ¿Ir? Sí, ¿cómo? ¿Estás atrapado en la cabeza de fusiones o algo así? ¿O simplemente, dejas de estarlo por un tiempo?
caminar y se estremeció un poco ante sus propias palabras. Está bien, eso salió más espeluznante de lo que pretendía. Cuando Hiro puso los ojos en blanco ante su amiga, Izuku se rascó la oreja y pensó. No, entiendo lo que estás preguntando. Es simplemente, complicado. Es un poco como una mezcla de los dos, supongo. ¿Cómo? Oh, ya sé. Se animó, un pensamiento lo golpeó. ¿Conoces esos programas en los que alguien tiene un ángel y un demonio sobre sus hombros, tratando de guiarlos de una forma u otra? Cuando algunas personas le dieron un asentimiento muy confundido, continuó. Es algo así. Yo y con quien estoy fusionado somos conscientes de lo que está pasando, pero en realidad no tenemos control sobre nuestra fusión. Pero ¿quiénes somos? Nuestras personalidades y mentalidades pueden influir en cómo nuestra fusión se acerca a una situación. Ochako tarareó, pensando en sus palabras. Sí, eso suena bastante bien. Cuando recuerdo las cosas que hizo Izuchako, parece menos que fui yo quien las hizo y más como si estuviera mirando por encima de su hombro. Katsuki asintió con la cabeza aburrido, cayendo hacia atrás en su asiento mientras perdía rápidamente el interés. Mina se rió desde la parte trasera del autobús. Se siente como si estuviera solo para el viaje, ¿no? Momo se giró desde el asiento frente a ella, con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿También te fusionaste con Izuku? Mina sonrió. ¿Sí? El nombre de nuestra fusión es Izuna, y ella es increíble. Mira, incluso tomó algunas fotos con mi teléfono mientras estábamos fusionados. Échale un vistazo. Mina se inclinó sobre el asiento, empujando su teléfono hacia la otra chica. Momo se inclinó para mirar, Zero y Sato también lo hicieron desde el asiento vecino. Desde la esquina trasera del autobús, Minoru Mineta miró entre Mina y Momo con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Su mirada se dirigió a Ochako, antes de finalmente posarse en Izuku mientras continuaba charlando sobre su kirk con los estudiantes de los alrededores. Los ojos de Mineta se entrecerraron hasta convertirse en rendijas, sus mejillas se hincharon en un puchero. Bastardo con suerte, murmuró entre dientes. Desde el lado de Momo, los ojos de Todoroki siguieron un camino similar, aunque la mirada en sus ojos desiguales entrecerrados era mucho más oscura mientras escuchaba hablar a Izuku. Una vez que llegaron a su destino, la clase se reunió dentro de la estructura masiva de un Foresen Simulation Joint, USJ para abreviar, mientras les presentaban a su propietario, el héroe de temática espacial Titan. Ochako tuvo un momento para emocionarse al ver a su profesional favorito en la vida real, lo que hizo que Katsuki se riera y le diera un codazo a Izuku. ¿Te recuerda a alguien, Deku? Izuku le devolvió la mirada. No, respondió desafiante. Ante eso, Katsuki se tomó un momento para pensar. Sí, tienes razón. Luego sonrió. Al menos ella no está tartamudeando. Izuku puso los ojos en blanco, ignorando los golpes verbales de su amigo. Fue entonces cuando notó que Trese y Aizawa hablaban en voz baja. Observó cómo Trese levantaba 3 dedos, y pensó que Aizawa se erizaba de molestia. Los ojos de Katsuki se entrecerraron ante el gesto del héroe profesional. ¿Viste eso, verdad? Le susurró a Izuku. Izuku asintió, sintiendo que su pecho se apretaba incómodamente. Olmig solo puede trabajar durante 3 horas más. Si él no está aquí, el rostro de Ochako se contrajo, al darse cuenta de lo que los dos estaban insinuando. Él ya usó todo su tiempo. Katsuki chasqueó la lengua. Imbécil. Izuku se volvió hacia él en un instante. Kacchan. Siseó, escandalizado. Lo que él es. Katsuki se defendió, totalmente sin pedir disculpas. Número 1 o no, el tipo sabía lo que estábamos haciendo hoy y que solo tenía tanto tiempo que podía pulirse.
Hay literalmente cientos de héroes en esta ciudad. A menos que nos perdimos algo en las noticias, hoy no ha pasado nada donde él necesitaba intervenir. Lo hizo de todos modos, así que, idiota. Izuku se marchitó, luchando por encontrar un fuerte argumento en contra para defender a su mentor. Sí, pero, aún así. Muy bien, todos. La voz de Aizawa atravesó toda la charla de la clase, atrayendo su atención. 13 va a exponer por qué estamos aquí hoy, así que escucha. Izuku escuchó cada palabra del discurso de 13 con gran atención, a pesar de que ya sabía la mayor parte de lo que dijeron. Uso seguro de Clerk, los peligros de perder el enfoque. Todos los puntos importantes, sin duda. Pero Izuku ya había estado pensando en esas cosas durante años, más o menos desde el momento en que comenzó a registrar la información del héroe en sus cuadernos. Entonces, cuando su atención comenzó a vacilar cerca del final del discurso de 13, fue uno de los primeros en notar la masa negra que se arremolinaba en la plaza. Los siguientes minutos pasaron en un borrón. Docenas de personas aparecieron desde algún tipo de portal, a quienes Aizawa se apresuró a informarles que eran verdaderos villanos y que todos estaban en peligro real. Izuku sintió que un escalofrío le recorría la espalda al ver a uno en particular. Un ser enorme con piel de color negro azabache, una cabeza de pájaro y lo que parecía ser un cerebro expuesto. Luego, después de que Aizawa saltó a la plaza para luchar contra la multitud de villanos, el responsable del portal apareció justo detrás de la clase. El villano presentó a su grupo como la Liga de Villanos y preguntó dónde estaba All Might. Izuku y Ochako lograron evitar que Katsuki instintivamente saltara hacia adelante para atacar al villano, pero no pudieron hacer nada cuando Kirishima e Irida, los estudiantes más cercanos a él, cargaron. Sus ataques no hicieron nada, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuerpo brumoso del villano se arremolinó. Alrededor de la clase, Izuku sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Izuku apretó los dientes mientras se agarraba a la barandilla del barco. Él, Tsuyu y Mineta habían sido enviados a la zona del lago de la Usg, y quedaron atrapados en el único barco ficticio a flote mientras los villanos de Butterkirk los rodeaban. Estaban a salvo por el momento, ya que los villanos no parecían saber acerca de los quirks y estaban jugando el juego de la espera, pero eso solo podía durar un tiempo. Se estrujó el cerebro tratando de pensar en una solución. Volvió a mirar a sus compañeros de estudios. Mineta se sentó con la espalda contra la pared de la cabina, retorciéndose las manos con ansiedad. Sus ojos aún estaban brillantes por su anterior hechizo de llanto, e Izuku no pudo encontrar en él la molestia. El Kirk de Mineta podría ser útil. Sus orbes pegajosos se adhieren a todo menos a él, por lo que podríamos usarlos como una especie de trampa. ¿Pero cómo? Sus ojos luego se dirigieron hacia Tsuyu a su lado, quien miraba fijamente al agua. Asui es el más adecuado para este entorno. Puede moverse en el agua incluso más rápido que en tierra y tiene un alcance increíble con la lengua. Pero si se mete al agua, la superarán en número 1 a 1. A decir verdad, su frustración no tenía nada que ver con sus socios inesperados. No, el tema de su ira era su verdadero eslabón más débil. Él mismo. Soy completamente inadecuado para esto. No puedo usar One for All a menos que me fusione con mi disfraz. Pero si lo hago, entonces seré de metal sólido. Si me caigo al agua, me hundiré como una roca. Tal vez podría luchar en el fondo, pero todavía tengo que respirar. E incluso entonces, dejaré a Asui y Mineta en paz. Dejó escapar un gemido de frustración. Incluso si solo uso mi fuerza para saltar, no hay nada que impida que todos estos villanos nos sigan. Un puñetazo con toda su potencia podría acabar con la mayoría de ellos, pero me rompería el brazo por completo.
Y con todos esos otros villanos a lo largo de la instalación. Hola, Midoriya. Izuku salió de sus pensamientos y encontró a Tsuyu mirándolo. Sí, Asui. Llámame Tsu. ¿Crees que uno de tus fusiones podría ayudarnos? Izuku se echó hacia atrás un poco sorprendido. Mineta levantó la vista de su preocupación con los ojos muy abiertos. ¿Mis fusiones? Tsuyu asintió. Sí. Dijiste antes que tus fusiones son más fuertes que las dos personas que las hacen combinadas. Si te fusionaste conmigo o Mineta, tal vez la fusión que hagas sea capaz de luchar contra estos villanos. Izuku tragó saliva nerviosamente. Tsuyu, ella no estaba exactamente equivocada, pero no me he fusionado con ninguno de ustedes antes. No tengo idea de cómo serían, o cómo mutaría su Kyok. Tsuyu solo se encogió de hombros. Todavía estaríamos en la misma situación que estamos ahora, solo que posiblemente con un poco más de potencia de fuego y una persona menos de la que preocuparnos. Izuku se mordió el labio. Estaría mintiendo si dijera que no vio el mérito que tenía su idea, pero aún así envió una sensación incómoda por su columna vertebral. No era así como planeaba crear nuevos fusiones con sus compañeros de clase. Pero, Tsuyu tenía razón. Tenían opciones limitadas en este momento, y fusión podría ser una de las mejores. Miró entre sus dos opciones, sus ojos recorriendo brevemente el área inmediata. Una idea comenzó a formarse lentamente mientras lo consideraba. Asintió rígidamente y luego se volvió. Mineta. El chico Popov se puso rígido por la sorpresa, sin esperar que le hablaran. ¿Ese sí? ¿Crees que estás listo para eso? La boca de Mineta se abrió, sus ojos como platos. Yo. ¿Quieres fusionarte conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no fusionarte con ella? Señaló frenéticamente a Tsuyu con manos temblorosas. Izuku hizo una mueca ante la reacción de Mineta, volviéndose hacia el mismo Tsuyu. La rana le devolvió la mirada claramente, con la cabeza inclinada con curiosidad. Izuku suspiró antes de explicar. Mineta, Asui es la más adecuada para este entorno. Una fusión con ella probablemente sería bastante poderosa, pero en realidad no cambiaría mucho la situación. Tu peculiaridad es mucho más adecuada para atrapar y capturar. Con un poco de suerte, la mutación de nuestra fusión podría cambiar tu peculiaridad en algo que pueda evitar que esos villanos nos sigan cuando escapemos. Asui ya está listo para cualquier plan que se nos ocurra. Mineta lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Con suerte. Podrían. ¿Quieres que me fusione contigo basado en un podría? No sabes si eso funcionará. Por lo que sabes, F-Fusing podría tomar mi Kirk y hacerlo aún más inútil. Izuku se encogió. Bueno, realmente no creo. ¿Tienes una idea mejor, Mineta? La atención de los chicos se centró en el tono neutral de Tsuyu. Miró a Mineta con los ojos en blanco. ¿Quieres ser un héroe, verdad? Mineta se puso rígido, encogiéndose sobre sí mismo, antes de hincharse. Por supuesto que sí. Pero, bueno, lo interrumpió Tsuyu, mirando por encima del agua a los villanos cada vez más inquietos. Eso no va a suceder si esos villanos se apoderan de nosotros. Parpadeó lentamente mientras miraba al chico bajo. El plan de Midoriya tiene sentido. Al menos, no puede empeorar las cosas. Creo que es nuestra mejor oportunidad. ¿Y tú? El chico bajito solo podía mirarla fijamente, su mandíbula trabajando en silencio mientras luchaba por una respuesta. Sus ojos rápidamente se dirigieron hacia Izuku, quien solo podía mirar en silencio, tratando de no sentirse molesto por cómo los dos discutían cómo usar su Kyok. Mineta echó una última y larga mirada al lago. Los villanos estaban comenzando a moverse, ahora.
Muy pronto, su cautela sobre los dones desconocidos de los niños se vería eclipsada por su impaciencia, y luego estarían realmente en problemas. Frunciendo el ceño al suelo, Mineta pisoteó para pararse frente a Izuku, sin mirarlo a los ojos. «Será mejor que no hagas esto, Laro», murmuró en voz baja. «¿Extraño?». Izuku inclinó ligeramente la cabeza. Mineta se congeló, aparentemente sin querer hablar en voz alta. «Sí, ¿cómo? Ya sabes». Sus mejillas se tiñeron ligeramente. Izuku sintió que se le formaba un pozo profundo en el estómago. «Realmente no». Mineta se movió torpemente de un pie a otro, luchando por encontrar sus palabras. «Quiero decir, vamos a terminar con esto». Extendió su brazo hacia Izuku, mirando al suelo con las mejillas ardiendo. Izuku frunció el ceño ante lo tenso que estaba el chico más bajo. Miró a Tsuyu, pero la chica rana solo pudo ofrecer un pequeño encogimiento de hombros. Suspirando levemente, Izuku se volvió hacia Mineta. Tomó la mano del chico y se concentró. Izuku y Mineta desaparecieron instantáneamente en un destello brillante. Los villanos en el agua detuvieron sus movimientos, tensándose por lo que estaba pasando en la cubierta del barco. Tsuyu observó con los ojos entrecerrados cómo las luces verde y violeta se fusionaban, cambiando y transformándose en la forma de una sola persona, antes de desvanecerse. Tsuyu parpadeó ante el nuevo fusión, luego otra vez cuando se dio cuenta de que tenía que mirarlo. Era bajo, encontrándose a mitad de camino entre las alturas de Izuku y Mineta, pero con el cuerpo en forma de Izuku. Su cabello verde con mechas violetas podría haber sido tan esponjoso como el de Izuku, pero estaba pesado por los orbes púrpuras que colgaban de las puntas en mechones, girando alrededor de su cabeza en un círculo. Sus ojos verdes eran grandes, redondos y salpicados de gris. Sus mejillas estaban salpicadas de pecas, el resto de sus facciones se escondían detrás de la máscara de Mineta, la cual se había encogido un poco para mostrar parte de la frente del fusión y el puente de su pequeña nariz. Llevaba el traje de Mineta, aunque había cambiado ligeramente en la fusión. Llevaba la chaqueta de Izuku sobre la camisa morada de Mineta, ambas demasiado cortas para ocultar su estómago. Los pantalones de Mineta se habían fusionado con los pantalones cortos de Izuku, tiñéndolos de verde y estirándolos hasta los tobillos. Los zapatos de Izuku y la bufanda de Mineta permanecieron sin cambios. El fusión se quedó mirando al vacío durante unos segundos. Sus ojos se abrieron brevemente, antes de fruncir el ceño. «Vaya», dijo, algo parecido a la vergüenza en su voz. Tsuyu le dio al nuevo fusión una mirada burlona. ¿Qué? El fusión sacudió la cabeza levemente, tratando de despejarse. Nada. Solo, se aclaró la garganta, mirando hacia abajo. Minoru le debe una disculpa a Izuku, eso es todo. Su mirada luego se volvió curiosa, el fusión golpeó sus nudillos contra la pierna de su pantalón, parpadeando ante el ruido metálico. Produjo. Pantalones blindados. Izuku no sabía eso. Tsu miró al fusión con curiosidad, perplejo por ser unos centímetros más alto que él. Entonces, ¿tienes un nombre? La fusión la miró. Sus ojos se abrieron antes de apartar la mirada rápidamente. Es Isoru. Tsu inclinó la cabeza. Eso fue rápido. Isoru se encogió de hombros, sin mirarla. Izuku ha estado pensando mucho sobre posibles nombres de fusión con otros estudiantes, por si acaso. Me gusta Isoru. Tsu se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba. ¿Alguna idea de cuál sería el nombre de mi fusión? Isoru la miró rápidamente, sus mejillas se tiñeron ligeramente. Isuyu, o Tsuku. Depende de ella. Tsu pensó por un momento, antes de asentir. Me gusta Isuyu.
luego volvió a mirar hacia abajo, dándose cuenta de que Isoru todavía no la miraba. ¿Hay algo mal? Isoru se puso rígido, mirándola por el rabillo del ojo. Tragó saliva con nerviosismo, antes de volverse hacia ella por completo, con las mejillas rojas. Eres muy bonita. ¿Costilla? Tsu gruñó, su rostro se calentó rápidamente. Solo digo, murmuró Isoru después de un minuto de incómodo silencio, con el rostro completamente rojo. La incomodidad entre ellos se rompió cuando el barco se sacudió de repente, inclinándose hacia un lado. Supongo que se están cansando de esperar, dijo Tsu. Isoru sintió que una ráfaga de miedo florecía en su pecho, pero se obligó a bajar mientras corría hacia la barandilla del bote. Los villanos del agua estaban comenzando a pulular, varios de ellos lanzando algún tipo de ataques a larga distancia. Mientras miraba, uno de piel azul y cabeza de tiburón lanzó una pequeña bola de agua condensada de su boca, que casi derribó al Fusión. Fusión se encogió cuando escuchó a los villanos gritar sobre lo aburridos que se estaban poniendo. Oh, dispara, estamos fuera de tiempo. Si Tsuyu estaba nerviosa, no lo demostró. ¿Alguna idea de cuál podría ser tu mutación? Isoru se rascó la nuca, pensando rápido. No realmente. Yo no, hizo una pausa mientras su mano rozaba uno de los orbes que colgaban de su cabello. Se lo arrancó, haciéndolo rodar en sus manos. Frunció el ceño mientras miraba el orbe. Es un poco más claro en color, pero no veo, espera. Isoru le dio al orbe un pequeño apretón. Él inclinó la cabeza. Es más blando de lo normal. Casi como un pensamiento loco lo golpeó. Se llevó el orbe a la oreja y lo sacudió ligeramente. Sus ojos se abrieron cuando escuchó un sonido de chapoteo. Sostuvo el orbe lejos de sí mismo con sorpresa. Creo que hay algo en eso. Tsuyu miró el orbe con curiosidad. ¿Alguna idea de qué? Isoru negó con la cabeza, luego miró hacia la proa del barco. Volvió a mirar el orbe que tenía en la mano y luego volvió a mirar hacia arriba. Por un capricho, lo tiró. Él y Tsuyu saltaron hacia atrás sorprendidos cuando el orbe golpeó la cubierta y explotó. Una lluvia de mugre espesa y púrpura salió volando en todas direcciones, cubriendo todo en un radio de 3 metros. Isoru parpadeó ante el desastre que acababa de hacer. Bueno, eso es nuevo, dijo lentamente. Isoru. ¿Un poco de ayuda? Fusión miró con sorpresa para encontrar a Tsuyu cubriendo su antebrazo con la mano, luchando por separar a los dos. Había una pequeña gota de líquido púrpura que la había salpicado, manteniendo su mano pegada a su brazo sin importar cuánto luchara. Oh. Lo siento. Isoru tomó con cuidado el brazo de Tsuyu y rozó su mano contra la pequeña mancha de color púrpura. La mugre salió tan fácil como si hubiera cepillado un poco de barro. Gracias, dijo Tsuyu, sacudiendo su brazo. Parece que el don de Mineta mutó mucho, ¿eh? Isoru se quedó mirando el pegote de suciedad púrpura en la palma de su mano, haciéndolo rodar en su palma. Sí, lo hizo. Los archivos de fusión de Izuku. Nombre. Isoru componente de fusión. Mineta Minoru mutación peculiar. Bomba pegajosa. Los orbes al final del cabello de Isoru explotan con el impacto, creando una lluvia de fluido súper pegajoso que pega todos los objetos en contacto, excepto él mismo, según su elección. Isoru también puede determinar el tamaño de los orbes antes de arrancarlos de su cabello, aunque los orbes más grandes tardan más en crearse. Isoru se quedó mirando el montón de cieno, los engranajes de su cabeza girando. Eso es. Una sonrisa estalló lentamente en su rostro. Sé qué hacer. Tsuyu parpadeó al fusión, mirando entre él y el cieno. ¿Tienes un plan? Isoru asintió con la cabeza rápidamente. Sí. Prepárate para saltar. Sin otra palabra, corrió hacia la barandilla.
Agarró dos de los orbes que colgaban de su cabello y se los arrancó. Los miró fijamente por un momento, antes de volver a levantar los brazos. Aluvión pegajoso. Lanzó los dos orbes con todas sus fuerzas. Los villanos notaron rápidamente que las dos bolas volaban hacia ellos, se dispersaron al instante y se alejaron nadando. Los orbes no los alcanzaron cuando golpearon el agua, pero rápidamente explotaron en una lluvia de partículas moradas. ¡Ah, qué demonios! Está en todas partes. ¿Qué es esta mierda? Lluvia púrpura cae sobre los villanos, cubriéndolos. Lo que no aterrizó sobre ellos flotó en la superficie, los villanos intactos se alejaron rápidamente de la misteriosa suciedad. Y Zoru dio una sonrisa temible. Mirando a su compañero, gritó: Tsuyu. ¿Estás listo? Tsu saltó a la barandilla y se agachó. Listo. Está bien. Arrancó dos orbes más, arrojándolos en dos direcciones separadas. En el momento en que los escuchó explotar y los villanos de abajo gritar, tensó las piernas. Después, su voz se desvaneció cuando una gran sombra cayó sobre ambos. Sus ojos se abrieron cuando una enorme mano hecha de agua comenzó a caer sobre ellos, uno de los villanos de abajo se reía como un maníaco. Y Zoru no perdió más tiempo. Salto. Gritó, sus piernas zumbando con One for All. Él y Tsuyu saltaron exactamente al mismo tiempo, la mano de agua los esquivó por poco. Y Zoru se estremeció ante el dolor agudo que subió por sus piernas, pero ya podía decir que simplemente estaban adoloridas, no rotas. Sonrió a su pesar. Funcionó. Pensó extasiado. Un fusión puede manejar One for All siempre que Izuku fusione el metal de su disfraz con sus huesos en el proceso. Hizo una mueca de nuevo cuando sintió otra sacudida. Bueno, en su mayoría funcionó. ¿Y Zoru? Y Zoru miró hacia abajo ante la llamada de Tsuyu. Incluso cubiertos de suciedad púrpura, los villanos ya se estaban moviendo para interceptar a los estudiantes donde quiera que aterrizaran. Y Zoru tragó saliva, recordando lo que tenía que hacer a continuación. Aquí está la esperanza de que siga funcionando. Bueno. Huesos de metal, no me falles ahora. Y Zoru echó hacia atrás su brazo enfocándose por un momento. Entonces gritó con todas sus fuerzas. Aplastar. Y Zoru lanzó su puñetazo y el resultado fue instantáneo. La fuerza de su puñetazo partió el agua del lago en dos, enviando enormes olas en todas direcciones. Los villanos gritaron cuando fueron expulsados del agua, luego volvieron a ser absorbidos cuando el agua desplazada se precipitó hacia atrás. Y a su alrededor, la suciedad púrpura de las bombas pegajosas de Izoru flotaba entre las olas, adhiriéndose a cualquier villano que la atravesara. En el momento en que dos villanos chocaban en el agua que corría, el cieno los unía. Uno tras otro, los villanos chocaron cuando el agua torrencial los obligó a unirse hasta que el geyser de agua resultante disparó una enorme bola de villanos atrapados que gritaban en el aire, pegados entre sí sin esperanza de escapar. Eso fue increíble. Izoru. Tsuyu dijo simplemente, mirando detrás de ellos mientras se alejaban del geyser. Ustedes dos trabajan muy bien juntos. La sonrisa de Izoru no se pudo borrar. Ni siquiera por el dolor profundo y punzante que le subía por el brazo. Vamos. Gritó cuando llegaron al borde del lago, comenzando a caer hacia abajo. Vamos a buscar nuestra clase. No encontraron su clase. Momentos después de vadear hasta la orilla del agua, Izoru y Tsuyu encontraron al señor Aizawa, todavía luchando con todas sus fuerzas contra los villanos que rodeaban al que parecía liderarlos. Observaron cómo los derribaba, uno tras otro. Estaban tan absortos que Izoru ni siquiera se molestó en desconectarse, simplemente animó en silencio a su maestro, ya que parecía cada vez más capaz de sacarlos de esta situación de pesadilla. Luego, el villano boss se unió.
Aparte de su atuendo espeluznante, el villano realmente no le pareció a Aizawa diferente a los otros que Aizawa había estado derribando, excepto por las bromas locas que seguía soltando, la mayoría de las cuales Aizawa ignoró mientras luchaban. Pero entonces el villano reveló su Kyok. Y lo hizo disolviendo parte del brazo de Aizawa con solo un toque. Pero Aizawa siguió luchando, incluso con su brazo lesionado, derribando a un villano de poca monta tras otro, hasta que el jefe reveló al jefe final real. Y Zoru sintió que sus rodillas comenzaban a temblar mientras veía a Aizawa ser completamente destruido por ser el jefe villano llamado Nomu. Su maestro bien podría haber sido un muñeco de trapo por toda la oposición que podía ofrecer. La bestia golpeaba su cabeza contra el suelo, una y otra vez, hasta que las piedras debajo de ellos prácticamente estaban pintadas con su sangre. Como el hombre aún tenía cabeza, como no acababa de, y Zoru casi se atragantó ante la idea. Nomu, así lo llamó el villano. El antisímbolo de la paz. Especialmente hecho con el único propósito de matar a All Might. E incluso con la pesadilla que estaba viendo, Zoru no pudo evitar pensar en algo peor. En su estado debilitado, All Might podría vencer a esta cosa. Tuvieron un breve momento de alivio cuando el portal Villain apareció junto al líder. Shigaraki lo llamó, dejándoles escuchar que, mientras el villano, Kurohiri, había incapacitado a 13, uno de los estudiantes había logrado escapar de la instalación y corría en busca de ayuda. Shigaraki parecía que iba a enfurecerse por un momento, antes de calmarse repentinamente y decir que si la facultad iba a llegar en cualquier momento, tenían que irse. Por un maravilloso segundo, Zoru realmente pensó que los villanos iban a hacer exactamente eso, envolviendo a un sorprendido Tsuyu en un abrazo ante la idea. Incluso si estaba tan herido, Aizawa todavía estaba vivo. Si los villanos se fueran, podrían llegar a él y conseguirle ayuda antes, pero luego otro pensamiento lo golpeó. ¿Los villanos realmente se irían? Obviamente, habían estado planeando este ataque durante un tiempo, yendo tan lejos como para bioingeniería Nomu solo para luchar contra All Might. Si se iban ahora, probablemente nunca tendrían otra oportunidad. Shigaraki aparentemente tuvo un pensamiento similar. Oh, antes de que nos vayamos, el villano se dio la vuelta. Y lo miró directamente a el Yatsuyu. Asegurémonos de que el símbolo de la paz se rompa, y destrocemos su orgullo. Antes de que nadie pudiera moverse, Shigaraki se había lanzado a través de la plaza y estaba a solo unos centímetros de distancia, con el dedo extendido hacia Tsuyu. Por un segundo, el corazón de Zoru se detuvo. Este hombre había hecho que la piel de Aizawa se pudriera con solo un toque. Si tocaba a Tsu, la agarraba por la cabeza, podía ver en su mente como ella, ¡no! Zoru instintivamente agarró a Tsu con más fuerza, con los ojos muy abiertos, me temo, luego sopló más cuando sintió un zumbido familiar justo debajo de su piel. Aizawa obligó a levantar la cabeza justo cuando Shigaraki se lanzó hacia adelante. Sus ojos se abrieron con pánico cuando se dio cuenta de lo que pretendía el villano, con el brazo extendido hacia sus alumnos. En silencio rogó que tuviera tiempo, enfocando sus ojos, solo para cerrarlos de golpe cuando una dura luz verde explotó frente a ellos. Shigaraki se cubrió los ojos con un brazo y se detuvo a unos centímetros de la fuente de luz. ¡Ga! Gritó, entrecerrando los ojos contra el resplandor. ¿Qué demonios? Aplastar. Shigaraki casi se muerde la lengua cuando algo se estrelló contra su mandíbula. Su cuello se retorció dolorosamente cuando el impacto lo envió volando hacia atrás. Saltó 1, 2, 3 veces por el suelo de la plaza, deslizándose hasta detenerse a los pies de Nomu. El enorme ser se agachaba como si estuviera a punto de precipitarse hacia adelante. Shigaraki.
Kurohiri gritó preocupado, su forma brumosa se deslizó hacia el lado del hombre. ¿Qué? Luchó mientras se ponía de rodillas, acunando su mejilla hinchada con ambas manos. ¿Qué acaba de? Se detuvo, su dolorida boca se abrió mientras miraba hacia el lago. Aizawa, luchando contra la calma de la feliz inconsciencia, se obligó a abrir los ojos. Sus esfuerzos rápidamente se volvieron más fáciles a medida que procesaba lo que estaba mirando, la conmoción hizo a un lado su dolor. Cuando la luz verde comenzó a apagarse, se pudo ver una forma humana en una pose posterior al golpe. La luz se solidificó, antes de desaparecer por completo. Donde Tsuyui, quien asumió que era una de las fusiones de Izuku una vez estuvieron, era alguien nuevo. El cabello largo, verde bosque, por supuesto, les colgaba hasta la cintura, reuniéndose en mechones con mechas violetas hasta la mitad de la espalda. Al final de cada grupo había un orbe violeta, decorado con finas líneas verdes que iban de arriba a abajo. Las pecas salpicaban sus mejillas, sus grandes ojos verde bosque salpicados débilmente con un verde más claro. Su atuendo se parecía más al de Tsuyu, aunque con algunas diferencias clave. La parte inferior de su atuendo había adquirido una cualidad metálica, tal como lo había hecho el primer fusión, excepto que el color había cambiado. Todo lo que había sido verde oscuro en el traje de Tsuyu se había vuelto violeta oscuro. Sus botas de punta de rana ahora estaban veteadas de rojo y amarillo a lo largo de cada dedo, las botas mismas se volvían más gruesas y pesadas. Sus guantes tuvieron un cambio similar, pasando a ser amarillos y sin dedos. El cinturón de herramientas de Izuku colgaba alrededor de su cintura, su chaqueta verde holgadamente sobre sus hombros, mientras que la bufanda de Minoru estaba atada alrededor de su cuello. La máscara de Mineta se había encogido aún más, convirtiéndose en poco más que un pañuelo que les cubría los ojos, la pintura facial de Tsuyu les corría por la nariz y las mejillas y sus gafas sobre la cabeza. Aizawa y los villanos observaron, atónitos, mientras la persona mantenía su postura por un momento, su rostro notablemente inexpresivo excepto por un suave ceño fruncido en sus labios. Se pararon casi a la altura de Aizawa, cortando una imagen bastante intimidante, hasta que parpadearon, su ceño fruncido fue reemplazado por una mirada en blanco de sorprendida sorpresa. Enderezaron su postura, mirándose a sí mismos. Se palmearon el pecho con curiosidad, luego se tiraron del escote para mirar hacia abajo de la camisa. Parpadearon de nuevo. ¿Soy una chica? Ella inclinó la cabeza confundida, sus mejillas se tiñeron un poco. Aizawa se sobresaltó al escuchar a la chica hablar con las voces de Tsuyu, Izuku y Mineta al mismo tiempo. ¿Cómo diablos funciona eso? ¿Cómo pueden dos niños y una niña fusionándose a ser? Luego se puso rígida, mirando hacia abajo frenéticamente mientras tiraba de su disfraz. Espera, ¿estoy hecho de 3 personas? ¿Y Izuku puede hacer eso? A pesar de su dolor, Aizawa sintió que su ojo temblaba de molestia. De todas las veces que Midoriya experimentó con su Kirk, Shigaraki, por otro lado, estaba pensando a 1 milla por minuto, sus ojos rojos se redujeron a pinchazos. Esa chica, casi me rompe el cuello con ese puñetazo. Y sacó a esos mocosos de aquí con esa luz, malditos tramposos, murmuró, apartando la mano de su rostro dolorido para rascarse el cuello con dureza. Intercambio de grupos tan pronto como aparezcan, Nomu. Señaló hacia la niña balbuceante. Agarra a esa chica, y destrúyela. Nomu, que hasta el momento había estado mirando fijamente al vacío, se puso ligeramente rígido ante el grito de Shigaraki. Dejó escapar un rugido feroz, lanzándose hacia adelante con una velocidad poco natural para un ser de su tamaño. Aizawa sintió que su corazón se detenía ante el sonido, rogándole a su maltrecho cuerpo que se moviera. La fusión levantó la vista de sus cavilaciones ante el rugido.
Sus ojos se abrieron cuando dejó escapar un vaya. Instintivamente se agachó y trató de saltar fuera del alcance de Nomu, sin darse cuenta de las chispas verdes y violetas que recorren su cuerpo. Justo cuando Nomu llegó a la fusión, se escuchó un sonido como el estallido de un cañón. El suelo se agrietó y el agua del lago salió volando, mientras el fusión se alejaba como un cohete, dejando un relámpago de colores. Nomu miró fijamente mientras sus dedos con garras se deslizaban por el aire vacío. Inclinó la cabeza hacia arriba, dejando escapar un suave gruñido de confusión. Shigaraki parpadeó, mirando la diminuta forma verde que se encogía en la distancia. Lo que acaba de suceder. El fusión no estaba seguro de lo que estaba pasando. Lo único que había querido hacer era apartarse del camino de Nomu. En cambio, se encontró volando por el aire, con el techo de la Usha acercándose rápidamente. Y su único pensamiento era, demasiado alto. Demasiado alto. Se agitó mientras caía por el aire, acercándose al techo de acero del edificio demasiado rápido para su gusto. Se preparó cuando se dio cuenta de que no iba a disminuir la velocidad. No, 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 no. Sonido metálico. Ay, podía sentir el aire siendo expulsado de sus pulmones cuando se estrelló contra el techo. Ella gimió por el impacto, luego chilló de miedo cuando sintió que la gravedad comenzaba a arrastrarla hacia abajo. Sus manos golpearon con fuerza el acero, y ella, al menos, la parte Tsuyu de ella, nunca se había sentido más aliviada de tener los rasgos de una rana. Sus manos se unieron al techo al instante, y rápidamente giró su cuerpo para poder presionar sus pies hacia abajo. Ahora que estaba segura de que no caería al suelo, se arriesgó a mirar hacia arriba, o hacia abajo, solo para gritar cuando se dio cuenta exactamente de lo alto que estaba. Espere. La fusión se miró sorprendida. Sacudió la pierna solo para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. No, vuele. ¿Es por mis huesos de metal? ¿O porque estoy hecho de...? Sus pensamientos se cortaron con un jadeo cuando la realidad volvió rápidamente. Específicamente, su propia realidad y el hecho de que tenía una. Está bien, se dijo a sí misma entre bocanadas de aire llenas de pánico. Está bien, está bien. Triple fusión. Eso es, una cosa ahora. Ella dejó escapar una risa tímida. Me pregunto si va más allá de eso. ¿Izuku tiene un límite? ¿Podría él simplemente, La fusión sacudió la cabeza violentamente, abofeteándose las mejillas. ¿Qué estoy haciendo? Enloquece más tarde. Concéntrate. Villanos, monstruo gigante, profesor derribado. Aún así, no pudo evitar detenerse en una cosa. Dejando escapar un suspiro cansado, pensó. Supongo que necesito un nombre. Izuku, Tsuyu, Minoru, Suru. Susuru. Pensó por un momento, encogiéndose de hombros. Bueno, como cualquier cosa, supongo. Ahora, Raauga. La cabeza de Susuru se levantó de golpe ante el escalofriante rugido. Había un pequeño punto negro en la distancia que rápidamente se hacía más grande. Era Nomu, con los brazos extendidos, volando por el aire y viniendo directamente hacia ella. La fusión dejó escapar un aullido mientras se apartaba, desesperada por mantener sus manos y pies pegados al techo. Nomu golpeó con el puño el lugar donde ella acababa de estar con un tremendo impacto, haciendo temblar la sección en la que estaban. Susuru no tuvo tiempo de registrar esto, ya que Nomu le lanzó un puñetazo tan pronto como se detuvo. Conduciendo por instinto, saltó en la única dirección que podía. Hacia abajo. Susuru jadeó tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho. Desesperada, lanzó su lengua de rana hacia el techo, lejos de Nomu. Se estrelló contra el acero, para todo el bien que haría.
Susuru recordó de los recuerdos de Tsuke, si bien su lengua estaba bastante pegajosa, no fue suficiente para detenerse. Así que estaba increíblemente sorprendida cuando, en lugar de simplemente arrancarse del techo, su lengua se quedó pegada al techo, y casi se arranca de su boca una vez que todo su peso la golpeó. ¡Ah! Susuru no pudo detener el grito que salió de su garganta. Colgaba flácidamente de su propia lengua, con los ojos llorosos por el dolor. Desesperada porque se detuviera, logró alcanzar y agarrar su lengua, levantándose ligeramente. Eso creó su propio tipo único de dolor, pero fue casi maravilloso aliviar la presión sobre su lengua. Lentamente se incorporó, estremeciéndose con cada movimiento mientras subía su lengua como una cuerda. Dejó escapar un suspiro de alivio una vez que presionó las palmas de las manos y los pies contra el acero liso. Oh, gimió mientras retraía lentamente su lengua dolorida. Hizo una pausa cuando solo tenía un pie colgando de su boca, levantándolo con curiosidad. Lengua súper pegajosa. Suyu no puede hacer eso. Un estruendo repentino y atronador la hizo mirar hacia arriba bruscamente. Numo colgaba del techo a unos 6 metros de ella. Golpeó sus pies contra las vigas de acero mientras, simplemente se quedó allí. Susuru parpadeó. Nomu colgaba torpemente del techo, sus nudillos de obsidiana presionados contra el acero sólido donde habían impactado. Según todas las apariencias, debería haber caído libremente, pero en cambio parecía estar atascado. La bestia pateó contra el techo en un intento de liberarse, pero aparte de abollar el metal con cada impacto, no se movió. Susuru ladeó la cabeza hacia un lado, tratando de entender lo que estaba viendo. Entonces, mientras miraba dónde estaba atrapado Nomu, pudo ver algo, brillando en el metal alrededor de sus puños. Casi parecía, curiosa, y después de asegurarse de que Nomu no iría a ningún lado durante al menos unos segundos, Susuru levantó la mano del techo. Efectivamente, había una huella de mano brillante en su lugar. Con aire pensativo, giró la palma de la mano para mostrar la fina capa de líquido transparente que cubría su mano enguantada. ¿Mucosidad? Ella cuestionó suavemente. Miró a Nomu, que todavía luchaba. ¿Pero por qué? Se apagó cuando notó los orbes púrpuras que colgaban de su cabello. Ella parpadeó al darse cuenta. Vaya. Los archivos de fusión de Izuku. Nombre. Susuru componentes de fusión. Suyu Asui, Minoru Mineta mutación peculiar única. Moco pegajoso. El cuerpo de Susuru crea naturalmente una variante clara de las soluciones Stick Bomb de Izuru, casi invisible pero igual de fuerte. Es naturalmente parte de su saliva y puede ser secretada por su piel. Susuru tarareó mientras frotaba un poco de mucosidad entre sus dedos. Supongo que no todos pueden ser tan llamativos como las mutaciones de los demás. Aunque, es un poco genial. Otro estremecimiento en el techo la hizo mirar hacia arriba. Nomu todavía estaba tratando de liberarse, y el sonido del metal que protestaba se hacía cada vez más fuerte. La idea de que Nomu se librara envió un escalofrío por la columna vertebral de Susuru. Sus ojos se entrecerraron con determinación. Con los brazos de Nomu atrapados, Susuru se aferró a una idea. Poniendo un brazo detrás de ella, se pasó la mano por el cabello, recogiendo 3 de los orbes pegajosos. Con una sonrisa, ella llamó. «Oye, pájaro grande». Atraído por el sonido de su voz, Nomu dejó de luchar por un momento, con la cabeza girando hacia ella. Sus ojos pequeños y brillantes la taladraron inexpresivamente. Cabeza arriba. Con un gruñido de esfuerzo, arrojó los 3 orbes a la bestia. Con un brujido desafiante, Nomu balanceó su pierna hacia los orbes, golpeando lejos el ataque percibido. La sonrisa de Susuru se amplió. Los orbes explotaron al impactar, liberando una lluvia de cieno púrpura que se dispersó en todas direcciones.
Cubrió a Nomu de pies a cabeza, rociando el techo a su alrededor. La inesperada lluvia de porquería sobresaltó a Nomu, haciendo que la criatura chillara de sorpresa. Pateó su pierna, haciéndola estrellarse contra el techo de acero con un sonido atronador. Cuando fue a moverse a continuación, Nomu descubrió que su pierna estaba atascada. La bestia dejó escapar un graznido de confusión. Susuru murió levemente mientras se limpiaba la cara, los pedazos de lodo que la habían salpicado se limpiaban tan fácilmente como el agua. Lo siento, grandote, pero no vas a ir a ninguna parte ahora. Nada puede salir de esa porquería, excepto yo. Nomu rugió, ya sea por desafío o frustración, Fusión no lo sabía. Al hacerlo, una cantidad decente de líquido púrpura goteó en su boca, cubriendo sus dientes y mandíbula. Cuando su boca se cerró de golpe para rugir de nuevo, el cieno se unió, instantáneamente pegando su boca para cerrarla. Esto no era bueno. Susuru dejó escapar un grito cuando Nomu lanzó su pierna libre, pateando salvajemente. Dio un salto hacia atrás, arreglándoselas para pegarse de nuevo al techo aún más lejos. Observó cómo Nomu comenzaba a golpear, arremetiendo al azar en todas las direcciones que podía. Eventualmente, su pie logró golpear el techo con un impacto que hizo temblar los huesos, quedando pegado allí también. Susuru inclinó la cabeza al ver al Nomu cubierto de suciedad púrpura, atrapado contra el techo en una tosca pose de T. Continuó golpeando tanto como pudo, sus gritos ahogados se hicieron más y más agudos. El Fusión no pudo evitar soltar una risa suave al verlo. Bueno, ahora estás realmente atascado, ¿no es así? Susuru presionó sus palmas contra el techo, sujetándose con fuerza cuando todo comenzó a temblar. Un profundo gemido de metal contra metal sonó, haciendo vibrar el techo. Fusión observó con incredulidad cómo Nomu se manchaba y luchaba, con los músculos abultados cuando uno de sus brazos comenzó a levantarse lentamente contra el líquido violeta. Kuke, ¿cómo estás? SHRRRKK. Con un espantoso chirrido de acero desgarrado, Nomu arrancó todo el metal adherido a su brazo. Toda la estructura en la que se encontraban se estremeció, enormes trozos de acero y yeso llovieron sobre la instalación de abajo. Con su brazo aún envuelto en acero y cieno, Nomu instintivamente golpeó su brazo contra el resto de su cuerpo, atrapándose una vez más. Pero su breve momento de libertad pareció impulsar sus esfuerzos de nuevo, ya que la bestia comenzó a retorcerse aún más fuerte que antes. Susuru se presionó contra el techo, sus dedos se clavaron sin querer en el acero mientras se aferraba a ella con toda su vida. Oye. Espera, no puedes, se detuvo cuando la estructura a su alrededor emitió un siniestro crujido, casi ahogando los sonidos de la lucha de Nomu. Sus ojos se abrieron cuando vio que el metal comenzaba a ceder. Volvió a mirar a Nomu, quien parecía ajeno al daño que estaba causando. Detente. Pasa, SCRRRRKK. Con un esfuerzo final, Nomu se dobló por la cintura, arrancando casi todo el techo de metal al que estaba pegado. Lo poco que quedaba no fue suficiente para sostener su peso, desprendiéndose por completo. Nomu dejó escapar un graznido enfurecido mientras caía por el aire, sus cojerras encerradas en una prisión de cieno pegajoso y metal retorcido. Susuru escuchó sus aullidos ahogados mientras caía, estrellándose contra el lago muy abajo con un tremendo chapoteo. Susuru tragó saliva mientras observaba el agua ondularse debajo. Rápidamente se hizo evidente que Nomu no iba a volver a subir H. Espero que pueda contener la respiración, se dijo débilmente a sí misma. Si no, iba a tratar de no pensar en eso. Muy duro tratando de calmar su acelerado corazón, Susuru notó por primera vez que podía ver todo Usk desde su punto de vista. Una vez que pudo respirar normalmente, trató de orientarse. Entrecerró los ojos mientras miraba hacia afuera,
tratando de averiguar dónde estaban sus compañeros de clase. Podía ver destellos de electricidad provenientes de la región montañosa, que supuso que era de Kaminari, con el hielo de Todoroki cubriendo una buena parte de la zona del deslizamiento de tierra. Los edificios destrozados a una velocidad increíble, quien supuso que era Ira. En la entrada de la USG, pudo ver los destellos familiares de las explosiones de Katsuki disparando escaleras abajo hacia el patio principal, manteniendo a raya a los villanos que se acercaban. Susurru sintió alivio al verlo. Kacchan está bien, estarán bien mientras él esté peleando. Trató de escanear el área en busca de alguien más, pero con el tamaño de la instalación, no pudo distinguir muchos detalles. Eventualmente, sus ojos se concentraron en el lugar de donde había venido, tratando de encontrar a Aizawa. Los ojos de Susurru se abrieron. Su estómago cayó, su sangre se congeló. Lo que ella estaba viendo, no podía distinguir la forma boca abajo de Aizawa, Shigakaki acercándose a él, su mano extendida. Eso no puede pasar. Tensó las piernas, chispas verdes y violetas ladearon. No permitiré que eso suceda. Shigaraki gruñó mientras entrecerraba los ojos hacia el techo lejano. No puedo ver nada. Kurohiri, ¿puedes verlos? ¿Esa chica ya murió? Me temo que no, Shigaraki, respondió el hombre de la niebla. Los mechones amarillos que pasaban por sus ojos se entrecerraron. Aparentemente olvidado por los dos, Aizawa miró entre ellos y la dirección en la que se había ido el fusión. El hecho de que su monstruo mascota se hubiera ido tras lo que eran esencialmente 3 de sus estudiantes lo helaba hasta la médula, pero no podía hacerles ningún bien tirado en un charco de su propia sangre. Con los villanos distraídos por el momento, el pro deseó que su cuerpo se moviera, logrando sacar su brazo ileso de debajo de él. Era una posibilidad remota, pero si pudiera perderse de vista de los dos, tener la oportunidad de recuperarse. ¿Y a dónde crees que vas? Aizawa maldijo. Shigaraki fijó los ojos en la forma boca abajo del pro, mirando brevemente el rastro de sangre que había dejado mientras intentaba arrastrarse. El villano sonrió alrededor de la mano en su rostro. Desafiante hasta el final, ¿eh? Bueno, ¿sabes algo? Lentamente se acercó más hasta que estuvo justo encima de Aizawa. Me estoy aburriendo de esto. Vine por Olmig, no por ti. Y mientras estuviste entreteniendo por un tiempo, me temo que he perdido el interés. Shigaraki. Kurohiri fue ignorado cuando Shigaraki levantó a Aizawa por el cuello y lo puso de rodillas. El héroe profesional gimió cuando una nueva ola de dolor lo atravesó, pero lo olvidó en el instante en que sintió las yemas de los dedos de Shigaraki tocar su frente. El instinto y el miedo obligaron a activar el Ki de Aizawa. Sus ojos brillaban en rojo mientras miraba la sonrisa sádica de Shigaraki. Felicitaciones, héroe, te has ganado unos segundos. Pero debo preguntarme, el villano se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro siniestro. ¿Cuánto tiempo te tomará parpadear? La sonrisa torcida de Shigaraki creció, sus dedos se clavaron dolorosamente en la piel de Aizawa. Aizawa apretó los dientes, mirando desafiante al villano. Nunca había maldecido tanto sus ojos secos como en ese momento, ya sintiendo la tensión de su peculiaridad magnificada por el daño que había recibido. Sus párpados revolotearon cuando los obligó a permanecer abiertos. Estaba cada vez más mareado por la pérdida de sangre, le dolía la cabeza y un silbido agudo en los oídos. Espere. Ese sonido. Es casi como, Shigaraki. Muévete. El villano levantó la vista bruscamente ante el grito de Kurohiri. Tuvo una fracción de segundo para que sus ojos se abrieran, antes de que 2 patas con forma de pata de rana le golpearan la cara. Aplastamiento de rana. Aizawa jadeó cuando sintió que los dedos de Shigaraki eran arrancados de su rostro.
La sangre goteaba por su frente de una herida fresca, creada en la fracción de segundo entre cuando el repentino impacto forzó sus ojos a cerrarse y Shigaraki salió volando. Podía sentir 5 puntos en su frente que ardían como el infierno, pero con mucho gusto preferiría eso a la alternativa. Apenas capaz de pasar un brazo por debajo para sostenerse, Aizawa observó cómo Tsusuru se detuvo, agachándose protectoramente frente a él. Miró a Shigaraki mientras caía por el suelo, empuñando una de sus bombas adhesivas. En el momento en que él se detuvo, ella se lo arrojó directamente. Shigaraki. Kurohiri se apresuró hacia adelante, la niebla negra que era su cuerpo, se elevó para atrapar al villano y atrapar a la fusión. Sin perder el ritmo, Tsusuru lanzó el segundo orbe, ya en su otra mano. Los orbes detonaron justo encima de los villanos, salpicándolos con cieno. ¡Ga! Shigaraki dejó escapar un grito de frustración cuando sus piernas quedaron instantáneamente pegadas al suelo. ¿Qué es esto? Kurohiri solo pudo gruñir una respuesta amortiguada, luchando por mantenerse erguido mientras la mugre obstruía las aberturas de su bote. Tsusuru solo se tomó el tiempo suficiente para confirmar que los dos estaban realmente atrapados. Segura de que lo estaban, ella asintió con firmeza, antes de girarse hacia Aizawa. Sus grandes ojos se suavizaron cuando vio su forma sangrante y maltratada. «Vamos a sacarlo de aquí, señor», murmuró ella, pasando por debajo de su brazo bueno y poniendo el suyo alrededor de sus caderas. Aizawa miró fijamente a Fusión, luego volvió a mirar a los villanos atrapados. Por un momento, parecía que quería decir algo, pero luego lo pensó mejor. Él le dio un pequeño y cansado asentimiento. Tsusuru asintió en respuesta, antes de agacharse. «Espera. Esto va a ser un poco impactante». Justo antes de saltar, un grito enfurecido sonó detrás de ella. Oye. Shigaraki gritó, luchando contra sus ataduras. No es así como se supone que esto debe ser. No puedes simplemente tomar al rehén y huir. Tsusuru lo miró sin comprender por un momento. Entonces, su cara nunca cambia, costilla. Con un graznido inexpresivo, Tsusuru le sacó la lengua al villano. Shigaraki tuvo solo un segundo para procesar esto, antes de que Tsusuru se diera la vuelta, envolviera su lengua alrededor de la cintura de Aizawa y saltara hacia la entrada de la Uji con un solo salto que rompía el concreto. Por unos momentos, Shigaraki solo pudo mirar fijamente donde acababa de estar el héroe profesional. El único sonido que se escuchó fue la lucha de Kurohiri por liberarse y los gemidos de los pequeños villanos inconscientes que Eraserhead había presentado anteriormente. Casi no quedan pequeños alevines. No Nobu. No todo podría. Ni siquiera un estudiante muerto para romper el espíritu de los héroes. No, nada. Shigaraki dejó escapar un aullido de ira y frustración. Respirando pesadamente, hundió una de sus manos en el lodo que lo atrapara, la otra se rascó el cuello con tanta fuerza que le rompió la piel. El lodo chisporroteaba y burbujeaba mientras lo desintegraba a puñados, sus pequeños ojos rojos enfocados únicamente en donde habían ido Tsusuru y Aizawa. Kurohiri, gritó, con los dientes apretados. Encuentra a Nomu, ahora. Quiero a ese niño muerto. N/A. Bueno, eso pasó. Desde el capítulo 1, he recibido docenas, si no más de 100 personas que me preguntan si las fusiones múltiples serían algo en esta historia. Bueno, aquí está tu respuesta. Aunque probablemente no sea la fusión triple que la mayoría de la gente esperaba. Paciencia, por favor. Sucederá, antes de lo que piensas. Me siento tan mal por Isoru. El pobrecito todavía tiene los pensamientos impulsivos de Mineta en su cabeza, pero la moral y la timidez de Izuku los templan.
El resultado es un niño con todos estos pensamientos maduros, o infantiles, según se mire, pasando por su cabeza, demasiado tímido y avergonzado para expresarlos, pero aún teniendo el impulso de decir algo. Alguien hizo un fanart para Dekiru. Como pueden ver en la imagen de la portada, Smanx siguió adelante y dibujó a Izuchako, disfrazado y listo para pelear. También tienen algunos para los otros Fusions, pero lamentablemente no puedo vincularlos aquí. Pero puedo más de AOP3. Tengo una lista completa de fanart en este capítulo allí, tanto de Smanx como de algunos otros. Todos ellos lucen muy bien. Sigan viniendo.